15 para las 6, mi esposa y yo entramos a ver el edificio de la esquina y nos dicen que ya es de nosotros. Entonces, mientras estamos en el contrato, ¿verdad? Claro. Entonces van a acondicionarlo un poquito más, detallitos, y pronto, entrando el mes de abril, vamos a estar allá en este edificio de la esquina, gloria a Dios, ¿verdad? Y está bien hermoso, déjele digo. Lo que sí vamos a tener que hacer es hacer algo acerca de lo que estamos haciendo ahorita. Lo que vamos a hacer es hacer el servicio rápido y después a pasar al patio a tomar una merienda o a cenar, ¿verdad? Es lo que vamos a hacer en los miércoles que siguen en adelante. Y cuando digamos comida, no hay cocina, pero aquí está la cocina y allá podemos llevar cosas. Y ya veremos cómo arreglamos las cosas. Siempre te encontramos algo, ¿verdad? Para arreglarlo todo. Le va a encantar, le va a gustar el edificio. Está bien, bien bonito, es acogedor, con sus bancas así, muy clásico, muy hermoso el lugar, ¿no? Todos los vitrales preciosos y el sonido está bien, todo está muy bonito el lugar. Así que gloria a Dios, ya tenemos, hay que invitar a más gente porque caben 240 y queremos llenarlo, ¿verdad? Dios lo va a llenar, no se preocupe, pero de todas maneras no deje de invitar a nadie. Todo el mundo invite a la gente para que venga y se goce con nosotros, ¿verdad? Entonces, lo cual es una buena noticia porque eso nos lleva al punto número B. Si ya tenemos el edificio entrando el mes de abril, lo que significa que para, ¿cuándo es? Domingo de Resurrección, 21. Bueno, nuestro servicio de despertar va a ser ahí entonces, con el favor de Dios. Así que ahí vamos a tener servicio a las 6 de la mañana, el domingo 21 de abril, con el favor de Dios, en este lugar. Amén. Oh, sí, sí, a todos los que han orado por este edificio, nuestra hermanita Conchita y todos los demás, ya contestó el Señor, ¿verdad? Ahí vamos, entonces ahora sigue el otro plan, la otra parte, ¿verdad? Cuando vemos que es imposible algo para nosotros, ¿qué significa? Que Dios quiere obrar un milagro, ¿verdad? Y para Dios no hay imposibles, Dios quiere obrar un milagro, entonces siga orando, siga confiando en que Dios va a proveer lo suficiente para tenernos en este lugar si Él nos quiere tener aquí indefinidamente, ¿verdad? Eso es algo que hay que seguir orando, ¿verdad? Y pidiéndole al Señor. Bien, mis hermanitos, ¿qué te les dejé de tarea para cuando llegáramos al capítulo número 12 de Génesis? No, no les dejé que lo leyeran. Tampoco les dejé que lo estudiaran. Ya se les olvidó qué tarea les dejé. Se las dejé cuando estábamos en Génesis capítulo número, déjale digo, 9. Cuando entramos al capítulo 9, les dejé esta tarea y no la hemos revisado porque dijimos que cuando llegáramos aquí íbamos a hablar de este punto. Les iba a preguntar que investigaran acerca de una palabra, ¿verdad? ¿Qué investigaron? A ver, si hay alguien que investigó, nos faltan muchos el día de hoy, pero la pregunta fue, a ver, ¿qué es un sacramento? ¿Qué es un sacramento? Levante la mano, uno por uno. Uno por uno, no se peleen. A ver, no, todos al mismo tiempo no. ¿Mande? No se amontonen. ¿Quién investigó qué es un sacramento? ¿Alguien levantó? ¿No hicieron la tarea? Están reprobados. ¿No lo pusieron en Google y no encontraron nada? Ahorita rápido están buscando en Google, en estos precisos momentos, qué significa la palabra sacramento. A ver. Rápido, a ver, dígame una definición de Google. ¿Qué dice? No, que no sea la capital de California. Ni la prima de alguien, y no. ¿Mande? A ver, díganos. Ese es un sacramento, sí, pero la definición, a ver, definición de la definición de sacramento. ¿Qué encontraron por ahí? ¿Alguien diga? Se oyen los grillitos. ¿No lo hicieron? ¿No lo encontraron en Google tampoco? ¿O no se atreven a hablar? A ver, digan, ¿qué es sacramento? ¿Qué dice Google ahí? Mi hermano ya lo encontró, mi hermana ya lo encontró. A ver, ¿sí? ¿Qué dice? ¿No?
Que no les dé pena, si está escrito ahí no van a inventarlo, lo acaban de leer en Google. A ver qué dice allá mi hermana. Sacramento, concepto que precede la fe sacramento en el ámbito de la religión cristiana, se denomina sacramento a ciertos rituales que permiten la acción divina en el ser humano. Un sacramento en ese sentido es un signo sensible de la gracia de Dios. Un signo sensible de la gracia de Dios. Es un signo sensible de la gracia de Dios. Es una muy buena definición. Lo demás es un poco así como elaborado de lo mismo. Es un signo de la gracia de Dios, un signo de las dispensaciones de Dios, es un signo del trabajar, de la obra de Dios. De hecho, la palabra sacramento más bien sería un signo, es una señal, un símbolo. Eso es lo que es un sacramento, un signo, una señal. Como cuando va en la carretera, ¿verdad? ¿Ve las señales que hay en un lado de la carretera? Bueno, es más o menos lo mismo. ¿Qué dicen las señales que hay en la carretera? ¿Qué es lo que significa? ¿Para qué están las señales en la carretera? A ver, dígame. ¿Para qué, perdón? Para guiarnos. Están hechas para guiarnos. Las señales tienen un objetivo, ¿verdad? El objetivo es enseñarnos algo que todavía no vemos, algo que está delante, algo nos está avisando de algo. Bien, los sacramentos son esto. Son señales que Dios nos da al hombre para enseñarnos algo espiritual. Algo espiritual nos quiere enseñar el Señor cuando un sacramento. Y les pregunté cuáles eran los sacramentos que Dios dejó para la iglesia. ¿Cuántos eran y cuáles eran? No son 7. Error, graso error. Pero a ver, no se preocupe. Estamos acostumbrados a la tradición de 7 sacramentos, ¿verdad? No se preocupe, no está mal. Tampoco no es lo que Jesús dijo. Jesús nos dejó sacramentos. ¿Cuántos sacramentos dejó Jesús para la iglesia? 2 sacramentos. ¿Cuáles son? Bautismo y comunión. Esos son los sacramentos. Nada más, no hay otros sacramentos. Ese es lo que el Señor nos mandó a nosotros. Dejó 2 sacramentos, 2 señales. Esto es lo que es importante de esto. La comunión. ¿Qué significa la señal de la comunión? ¿Qué significa que pongamos pan y pongamos jugo de uva y lo compartamos entre todos? ¿Qué significa eso? Piénselo por un momento. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? ¿El cuerpo de Cristo? No significa eso. ¿Es un qué? La conmemoración de su muerte, ¿verdad? Y su resurrección. Es la conmemoración de su sacrificio. Cuando él dijo, lo entendió porque dice, esta es mi carne. No se refiere a que ese pedazo de pan sea la carne de Cristo, sino lo que Él hizo por nosotros. Cuando Él dijo eso, este es mi cuerpo que por ustedes es quebrado. Esta es mi sangre que por vosotros es vertida, derramada. Entonces, son señales. Los objetos que vemos ahí son señales que apuntan a algo. ¿A qué? A lo que Cristo hizo. Murió por nosotros en la cruz, resucitó. Su sangre fue vertida y es suficiente para limpiarnos de todos los pecados. Eso nos lleva. Además de eso, señala otra cosa. Es la mesa del Señor, decimos. La mesa del Señor. Lo que es un punto de reunión. Es el punto en que nosotros venimos con Él y estamos unidos como uno con Él. Somos amigos de Dios porque estamos compartiendo del mismo plato. Hay una comunión, por eso se llama comunión, porque estamos en común con Él. Eso es lo que apunta esa señal. Tenemos la señal del bautismo. ¿Qué significa la señal del bautismo o el sacramento del bautismo? Bueno, significa una cosa sencilla, que estamos muertos con Cristo y que salimos del agua y resucitamos con Cristo una nueva vida. Muerte y resurrección. Somos sepultados y somos levantados del agua. Eso es lo que son señales nada más, anuncian algo espiritual. Bien, en el Antiguo Testamento también hay señales. Hay cosas que van a pasar a partir del capítulo que vamos a empezar el día de hoy. No hay ninguna señal en particular en este momento, pero en el personaje de que vamos a hablar el día de hoy y que vamos a concentrarnos, van a empezar a ocurrir algunas cosas y el Señor le va a dar unas señales que van a seguir de hecho a la descendencia de este hombre hasta nuestros días. Una señal de algo que era importante.
pero que como la gente se pierde en las señales y se toma toda la atención en la señal en misma y no lo que significa la señal, sino en la señal. Es como decir, si voy por la carretera y veo una señal que dice vuelta a la izquierda y agarro esa señal de vuelta a la izquierda y digo, wow, esto es todo lo que yo necesito, una señal que tiene una flecha para allá. Y todos los días veo la señal que dice vuelta para allá, pero no hago nada, nada más me quedo con esta cosa aquí enfrente de mí todos los días. No pasa nada conmigo porque no está surtiendo efecto, ¿sí me explico? No me está dando ningún sentido, simplemente tengo una señal. No podemos quedarnos nada más con una señal, tenemos que prácticamente obedecer la señal, ¿sí me explico? Vamos en la carretera, vamos aquí en la calle, hay una señal que tiene una forma de octágono, color rojo, con letras blancas que dice stop, alto, ¿verdad? Si pasamos y mira, qué bonita señal y boom, le seguimos dando, ¿qué pasa? Un accidente o una infracción, ¿verdad? Cometimos una falta. ¿Por qué? Porque no obedecimos lo que dice la señal. Los sacramentos no se refieren a quedarnos con el sacramento, es decir, con el objeto, sino lo que está detrás, a dónde nos lleva. La comunión nos lleva a recordar esa relación que tenemos con Cristo. Nos llevan a buscar estar en comunión con Él, acercarnos a Él. Por eso cuando tenemos la comunión decimos, pongámonos a cuenta con el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos estar en su presencia limpios de conciencia. Entregamos nuestras faltas y nos acercamos confiados ante su mesa y estamos en comunión con Él en esa amistad, en ese amor. Ya no es la señal, no es el pan, no es el jugo, sino nuestra relación con Él. El bautismo, cuando lo hacemos porque fuimos obedientes y vemos qué es lo que significa, decir, soy identificado con Cristo, soy cristiano, sigo a Cristo, morí con Él y resucité con Él, y aquí estoy, ¿verdad? Soy una nueva criatura. ¿Se da cuenta? No significa que haya sido el sacramento del bautismo no me salvó de nada, simplemente es una señal externa de algo interno que ocurrió en mí. Mi salvación, mi muerte a la vida pecaminosa y mi resurrección a una vida nueva en Cristo, una vida espiritual. Las señales son importantes. Una señal que vamos a ver más adelante en el libro de Génesis, que está relacionada con este hombre que vamos a hablar el día de hoy, es una señal, es un sacramento, y es el sacramento de la circuncisión, un pacto especial entre Dios y Abraham. Esa es una señal que es importante, que significa para ellos que iban a ser apartados de todo el mundo, tan apartados del mundo que iban a separarse de todo lo mundano, y como señal se iban a separar de parte de su carne y la iban a desprender de su cuerpo como una señal de que estaban de acuerdo, de que eran aparte para Dios. Sangre había de por medio, evidentemente, al cortarte parte de tu piel, hay derramamiento de sangre. Es una señal sellada, con sangre, lo que le da una validez de un pacto además de una señal. Es algo muy especial. Y Génesis, del capítulo 2 en adelante, empezamos a ver promesas diferentes y pactos diferentes que nos llevan hasta los tiempos de ahora a conocer, a interpretar aquello que Dios hizo con una nación en particular. Antes de Génesis 12, Dios trató con la humanidad como un todo. Desde Adán y Eva, eran dos, no había más humanidad, ¿verdad? Los dos. Trató con ellos dos como si fueran la humanidad. Tan es así que todos heredamos el pecado original, ¿verdad? Si hubiera sido algo individual, nosotros no hubiéramos heredado ello, sino que es un trato con toda la humanidad. Viene de todo Génesis capítulo 4 y capítulo 5 y vemos cómo Dios trata con toda la maldad de toda la humanidad y decide hacer algo. En el capítulo 6 viene el diluvio, ¿verdad? Y trató con todo el pecado de la humanidad y sacó de ese lugar a una familia de la cual volvió a surgir toda la humanidad que hasta conocemos hasta el día de hoy. Y siguió tratando con toda la humanidad.
¿Y qué fue lo que hizo con ellos? Los esparció por todo el mundo y sus lenguas fueron confundidas para que no tuvieran ellos un acuerdo para estar en contra de Dios. Ahora estamos en el capítulo 12 y vamos a hablar de un hombre que es el hombre más conocido en toda la historia de la humanidad, Abraham. Abraham es de hecho el pilar de la fe, no solamente del cristianismo, sino que del judaísmo y del islamismo. Sí, los musulmanes creen que Abraham es el padre de la fe también para ellos. La historia se tuerce evidentemente porque su historia está torcida después de ello. Pero aún ellos consideran que Abraham es el patriarca del cual proviene la ley, del cual provienen las promesas. Y en su concepto erróneo vienen otras situaciones también que obviamente, como dije, son erróneas, ¿verdad? Pero volviendo nosotros a lo que somos cristianos y que tenemos este fundamento judeo-cristiano, Abraham tiene una parte fundamental en lo que nosotros creemos. De hecho, es uno de los pilares de la fe, como vamos a leer en este momento en el capítulo número 11 de Hebreos, donde leemos en el verso número 8, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a las orillas del mar. Conforme a la fe, bueno, aquí le paramos ya. Ellos murieron conforme a la fe, aunque no obtuvieron en su propia vida lo que esperaban, la promesa, la vieron de lejos y sabían ellos que era una promesa cumplida del Señor, aunque sus vidas no lo vieron cabalmente. ¿Se da cuenta? De hecho, es tan así que a Abraham se le considera el padre de la fe. En la carta a los Romanos, Pablo habla interesantemente acerca de Abraham, como que es el padre de la fe. Y todos aquellos que creen en Cristo son, por lo tanto, descendientes, espiritualmente hablando, de Abraham. Tan es así que aquellos que son judíos, pero que no han creído en el Mesías, en Jesucristo como el Mesías, no son herederos de Abraham, no son descendientes de Abraham. Lo serán en la carne, pero no en lo espiritual, que es lo más importante. Bien, ahora sí acompáñenme a leer en el capítulo número 12 del libro de Génesis y vamos a leer unos cuantos versos, vamos a analizarlos antes de entrar en la siguiente parte. Pero si yo le pusiera un título al capítulo número 12, a los primeros versos, si yo le pusiera un título a este capítulo tan interesante en el que Dios deja hablar de la humanidad como un todo y se va hacia un hombre y de ahí a otro hombre y a otro hombre hasta una nación grande, como lo vemos en los restos del libro de Génesis, porque de Abraham sigue Isaac, y de Isaac sigue Jacob y de Jacob se concentra después en José. Y de José ya se vuelve a ver otra vez como nación, todo Israel como una sola nación, aun cuando Moisés los libera. No se trata del libro de Moisés, se trata de la historia de Israel siendo liberada. Y se da cuenta que en adelante todo tiene que ver con la nación de Israel, a partir de estos hombres, Abraham, Isaac, Jacob y José. Por eso dice el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, ¿verdad? Bien, vamos a leer estos versos entonces. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, el hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Mor. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando, yendo hacia el Negev. Después continuamos leyendo, pero por lo pronto, el que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta noche a la iglesia. Señor, te damos gracias por la palabra que nos está dando esta noche, una palabra interesante en la que vemos el principio de la separación que tú hiciste, de a partir de un hombre común y corriente, de separarlo, de apartarlo para ti, de llamarlo fuera de su zona de confort, de llevarlo lejos de su tierra, a un lugar que ni siquiera sabía, para hacer de él una gran nación. Pero no por ser una nación nada más. Y aunque lo separaste del resto de la humanidad a través de señales especiales, como la señal o sacramento de la circuncisión, el propósito no era simplemente que fueran apartados, sino que de ellos habría de venir no solo la ley, sino el Mesías mismo, el Redentor del mundo. Por eso te damos gracias, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable esta noche y nos permita conocer a este personaje tan importante e interesante en la historia de la humanidad. Te damos gracias, Señor, porque entendemos que Abraham mismo fue obediente en el sentido de que tú eres soberano sobre todas las cosas y que tú haces que cualquier persona, quien sea que sea, obedezca a tu voluntad. Pero vemos del lado de la parte del hombre, y es lo que estamos estudiando esta noche, cómo el hombre intenta hacer cosas de una manera personal y caprichosa, aún en tu contra, sin obedecerte. Y aún así, Señor, tu plan sigue inalterado. Te damos gracias por lo que nos quieres hablar en esta noche. Bendito seas. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Si habría de ponerle un título, como le dije hace rato mientras entraba en la introducción a este inicio del capítulo 12, y de hecho a lo siguiente, sería este: Abraham, un hombre con mucha fe, pero con mucha desobediencia. Un hombre desobediente. Sí, dice, qué contraste de ser llamado el padre de la fe y que sea una persona desobediente a la voluntad de Dios. Vamos a empezar a conocer desde cuándo era desobediente Abraham, porque no comienza ahí en el verso número 1 del capítulo 12. No, vamos a ver un poco más atrás de la historia, conociendo la historia de labios de una persona que vivió muchos años después. De hecho, vivió en los años en que Jesús vino al mundo y fue parte de la iglesia primitiva y dio un mensaje a aquellos hombres que le cuestionaban acerca de toda la historia de la humanidad por parte de los judíos hasta la venida del Mesías. Pero en los primeros versos, en la manera en que este hombre empezó a exponer el tema, lo empezó curiosamente de la fe, desde Abraham. Lea conmigo capítulo número 7 del libro de Hechos, en el verso número 2 en adelante. Esteban está defendiendo su fe y dice así: y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. ¿Dónde habitaba Abraham? En Mesopotamia. ¿Antes de qué? Antes de que habitara en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré.
Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Entendamos una cosa. Abraham comenzó desobedeciendo. Escuchó la voz de Dios y no le hizo caso. Así de fácil. ¿Tú te imaginas que en este día, en el momento, tú escucharas la voz audible de Dios y que te dijera, deja todo lo que tienes aquí y vete a donde te voy a mandar? Te voy a mandar a la Patagonia, a que por allá fundes una iglesia. Y dice, ¿yo qué tengo que hacer en la Patagonia? ¿Qué voy a hacer por allá? Y te pones a cuestionar, pero aquí tengo mi trabajo, aquí está mi familia, aquí es donde tenemos mi manera de vivir, aquí vivimos cómodos. Si me voy a la Patagonia, ni hay casa, no hay nada por aquel lado. ¿Qué voy a hacer allá? ¿Sabes qué, Dios? Ya me hablaste y todo, pero voy a hacer mejor mi voluntad. ¿Sabes que Abraham hizo exactamente lo mismo? Sí, note bien. Dice en el verso número 1 del capítulo 12, dice de Génesis, pero Jehová había dicho a Abraham, ya le había dicho, pero Abraham no obedeció. ¿Por qué sé que no obedeció? Lea en el capítulo número 11, versos 31 y 32, ¿qué dice? Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron todos los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. En primer lugar, Dios no le habló a Taré, le habló a Abraham. Taré era papá de Abraham. Pero Abraham no soltó a su papá, no soltó a su sobrino, sino que se quedó con ellos. No fue a la tierra que Dios le había dicho, te voy a mostrar, sino que encontraron en el camino con toda su familia, se fueron de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos, que era una gran metrópoli en esa época donde tenían todas las bendiciones que hubieran querido tener una tierra mundana, pero tierra a final de cuentas, donde Abraham y toda su familia eran idólatras, como la gente de ese lugar, y vivían cómodos. Pero escuchó la voz de Dios y le había dicho, vete a donde yo te diga. Como que obedezco y como que no obedezco. Agarró, subió toda la gente, a su papá y a todos, note bien, a su papá Taré, a su sobrino, a su esposa y a su gente, y se fue. Y camino a donde Dios le decía, dijo, aquí está bien suave, aquí hay muchas palmeras, hay un oasis, se ve la tierra fértil, parece un buen lugar, aquí me quedo. ¿Y dónde quedó la voz de Dios? Note en primer lugar, le dijo Dios, vete de tu parentela, y se llevó a su papá. ¿Cómo está eso? Qué obediente fue Abraham, ¿verdad? Y al sobrino también. O sea, vete de tu parentela, le dijo a Abraham, agarra a tu mujer y tus chivas y vete de aquí. Deja a tu papá, deja a tu sobrino, deja a toda tu familia, deja a todos. Pero Abraham dijo, no, pues es mi papá. ¿Cómo lo voy a dejar? No lo puedo dejar, es mi papá. Mi sobrino, pobrecito, su papá murió y él todavía se quedó solo, pues yo lo voy a cuidar. Me llevo a mi sobrino también. No obedeció. Las excusas están ahí. Ay, es que pobrecito, lo que usted guste y mande. Abraham no obedeció a Dios. Punto. Ese es el hecho. Se dice que Abraham es el padre de la fe y lo es. Pero desobedeció. Era desobediente a Dios. El verso número 1 lo reafirma. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre específicamente, a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham no hizo caso, aunque tenía promesa. ¿Qué dice la promesa? Note las promesas. Y haré de ti una nación grande,
y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Grandes promesas para Abraham de parte de Dios. Si Dios viene y te dice, volviendo al caso, vete a la Patagonia, deja tu familia, porque la Patagonia es el lugar más al sur que hay, ¿verdad? En nuestro continente, o sea, hasta el otro extremo. Tienes que dejar a toda tu familia. Agarra a tu esposo o tu esposa y olvídate de los demás. Y vete para allá. Pero, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, dices, pues me voy a llevar a mi suegra, me voy a llevar a mi suegro, a mi papá, a mi mamá, a mis tíos. Me los voy a llevar todos porque somos familia. Pero si Dios te acaba de decir, deja tu parentela. Y no solo eso, sino que te hizo una promesa. ¿Te imaginas? Dios te está diciendo que a donde vayas a ir, de ti va a ser una gran nación, que te va a prosperar, como dice ahí claramente, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Iba a decir su nombre, iba a ser una persona de gran estima, de gran prominencia. Y serás bendición encima de todo. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren los maldeciré. Protección. Te está ofreciendo protección, bendición, todas las cosas, todo te está abriendo allá. Y serán benditas en ti toda la tierra. En fin, a partir de él, toda la gente iba a ser bendición. Y Abraham dice, aquí en Harán están bien suaves los cocos frescos. Yo creo que aquí mejor me quedo. Después de todo, mi papá ya no puede caminar mucho y mejor me voy a esperar. Desobedeció Abraham. Desobedeció. ¿A dónde nos lleva todo esto? Nos lleva a lo siguiente. A veces sentimos como que no la estamos haciendo como cristianos. ¿Se ha sentido así? ¿No se ha sentido que hay días en los que dice, hoy fallé? Tuve un día terrible. Como que mis pensamientos no fueron los mejores. Como que ofendí a mucha gente. Como que sentí cosas malas de alguien. Me dio coraje. Tuve enojo. No aguanto a las personas. No me aguanto ni yo mismo. Y sentimos que fallamos. Y decimos, desobedecí a Dios. Porque Dios no quiere que yo haga nada de estas cosas que acabo de hacer todo este día. He desobedecido a Dios. Si he desobedecido a Dios tanto, ¿cómo Dios va a hacer su voluntad en mí? ¿Cómo Dios va a querer bendecirme? ¿Cómo Dios me va a usar? ¿Cómo Dios me quiere hacer algo de mí y que las gentes sean benditas en mí? Que mis generaciones sean bendecidas. Que las personas que me conozcan piensen que soy grande, aunque no lo sea. ¿Cómo va a ser eso posible si eche todo a tierra con mi actitud, con mi enojo del día, con mis situaciones, con mi pleito con la otra persona? ¿Cómo es eso posible? Por eso la fe de Abraham es tan importante. Por eso es un hombre de gran fe. Por eso tú y yo podemos ser personas de gran fe, precisamente. Porque no se trata de lo que Abraham hizo, sino de lo que Dios prometió. ¿Se da cuenta? Porque todas estas cosas que Dios prometió, aunque eran condicionables, como estaba escrito allí, y si tú haces esto, yo te voy a dar esto. Aunque eran condicionadas, Dios hizo en Abraham la persona que tenía que ser para recibir la promesa. Y Dios va a hacer en ti y en mí las personas que Él quiere que seamos para que sus promesas sean cumplidas en nosotros. Eso significa que lo que vivimos el día de hoy, mis hermanos, esto que estuvo terrible esta mañana, lo que haya sido, o los días anteriores, o los años anteriores, todo este tiempo, ¿sabe una cosa? El tiempo viene en que todas esas cosas van a quedar tiradas. Y Dios va a transformarnos a la altura que Él quiere que crezcamos para que logremos hacer su voluntad. Y va a derramar la bendición. No que no la tengas ahorita, sino que está ahí contenida el día que nosotros podamos abrir nuestras manos rendidos delante de Él y Él derrame esas bendiciones. Porque Él quiere bendecirnos. Él quiere llevarnos a esa tierra prometida. Él quiere que nos asentemos ahí. Él quiere que nuestro nombre sea engrandecido.
No porque sea de nosotros, no es por nosotros, no me malinterprete. No estoy hablando de lo que se llama ¿cómo se llama? La prosperidad ni nada de eso, no. Estoy hablando de que Dios quiere cumplir su voluntad en nosotros. Y esa es la gran bendición, de hecho, que así sea. Entonces, si con esto hizo con Abraham y le dio estas promesas y fueron cumplidas, aunque su vida Abraham no dio el ancho todavía, puesto que aunque tuvo fe, siguió todavía viéndolas de lejos las promesas, créanme que Dios va a cumplir su voluntad en usted y en mí. Y voy a avanzarle un poquito nada más, y recuerde bien esto. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo. ¿Y a quién se llevó? A Lot, su sobrino. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot, a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y a las personas que habían adquirido en Harán. Si Abraham había adquirido personas en Harán o en Ur de los Caldeos, donde haya adquirido personas, esclavos, pues a eso se refiere. Esos esclavos, ¿qué venían a hacer de Abraham? Familia. No debió haberse llevado ningún esclavo, pero se llevó los esclavos, ahí dice las personas que adquirió. Es decir, todos sus empleados. Porque los esclavos en esa época no eran como nosotros malinterpretamos esclavos hoy en día, sino como eran los empleados. Haz de cuenta que Abraham tenía una gran empresa, ¿verdad? Y tenía empleados. Y sus empleados, de acuerdo a la ley, eran de acuerdo a las creencias de esa época también, las costumbres, eran su familia. Y Abraham llevó a su familia, incluyendo a las personas que había adquirido. Así que Abraham se movió todavía en desobediencia. No los dejó, sino que se fue todavía en desobediencia. ¿Quieres saber qué pasa en los minutos que nos quedan? Lo voy a leer rápidamente. Y se va a dar cuenta cómo Abraham sigue probando la paciencia de Dios todos los días. ¿Y de qué manera? Ahí le va la primera de ellas. Noten el verso número 9 que dice, y Abraham partió de allí, estaba en un lugar en el que, noten una cosa, en los versos que están ahí, verso número 7, número 8, nos habla que Dios se le apareció a Abraham. Es una teofanía. ¿Quién es el que se le apareció a Abraham? Jehová. ¿Quién más? ¿Quién da más? Es Jesús. Jehová, Jesús. Jesús es la segunda persona de la Trinidad y es la parte visible de un Dios invisible. Siempre que se aparece Dios, Jehová, como dice aquí, es Jesús en su preencarnación. Preencarnado. Siempre ha estado ahí. Entonces Jesús se le apareció en persona y Abraham habló con él. Y si tú hablaras con Jesús en este momento, que Jesús viniera a entrar por esta puerta y te dijera, te tengo noticias, te quiero usar, tengo algo para ti, tengo una gran promesa para ti en esta misma noche. Solo lo que tienes que hacer es obedecerme. Obedéceme, obedece mis mandamientos. Como no matarás, no mentirás, no levantarás falso testimonio, todas esas cosas. Y dices, ok. Bien, entonces ¿me vas a obedecer? Sí, ok. Voy a obedecer, ¿crees en mí? Claro que creo en ti. Voy del hecho, claro, yo creo en Cristo, voy contigo, ahí voy. Y lo primero que pasa es que hubo una hambruna en esa época, en la tierra en la que estaban. Y habiendo hambre, ¿qué es lo que ocurrió? Dice el verso número 9, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Negev significa sur, es la palabra en hebreo que significa sur. Se fue hacia el sur. ¿Por qué hacia el sur? ¿Qué hay hacia el sur de la tierra de Canaán? Un lugar que se llama Egipto y que tiene que ver, representa siempre al mundo. Abraham dejó el lugar donde fluye leche y miel, aunque había un lugar difícil para él, porque hubo hambre, pero no creyó la promesa de Dios que le dijo, yo te voy a engrandecer, yo voy a hacer de ti una gran nación, sino que Abraham dijo, aquí no hay comida, se acabaron los frijoles, se acabó esto, se acabó la tortilla, ¿qué hago ahora? Allá en Egipto hay cebollitas, hay pescadito, me voy para allá. No escuchó, no atendió a la promesa de Dios de que esa tierra en la que estaba era la tierra en la que iba a ser una gran nación, en la que iba a ser prosperado. No se tomó de la promesa, sino que dijo, por si acaso Dios no provee,
allá está Egipto, allá voy. ¿Se da cuenta? Y ahí vienen los problemas, porque desobedecemos a Dios en una cosa, le sigue otra, y le sigue otra, y le sigue la otra. ¿Quiere ver lo que pasó? Dice así: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Qué importaba que fuera grande el hambre en la tierra? Si Dios le había dicho a Abraham que le iba a prosperar en esa tierra, Abraham tuvo que haberse esperado, ¿no es cierto? O ser obediente, es una prueba de fe. Pero Abraham corrió. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, miraba que la gente salía, dijo a Sarai, su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. No me he dado cuenta que eres una belleza a mi lado, pero ahora que veo que hay peligro, porque hay príncipes de aquel lado, me doy cuenta que eres muy hermosa. Así que esto ya no me está gustando, pero tenemos que comer, ¿no es cierto? Así que voy a sacrificarte, esposa mía, no importa porque tenemos hambre. ¿Ok? Te voy a presentar delante de la gente como yo quiero, aunque eso sea mal, porque quiero salvar mi pellejo. Así es Abraham. Note lo que dice. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. ¿Qué no Abraham debía vivir por la causa de Dios? ¿Dónde está la fe de Abraham? La obediencia de Abraham. No, ahora quiere vivir por causa de su mujer. Voy a usar a mi mujer para que yo pueda vivir. ¿Cómo la voy a usar? La voy a dar de regalo a estos tipos, a ver qué hacen con ella, pero yo voy a salvar mi pellejo. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Y Sarai no era una jovencita de 15 años en esa época. Si Abraham tenía 75 años, Sarai tenía 65 años. Y era una mujer muy hermosa. Y aconteció entonces, también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Esto es, cuando dice la llevaron a casa de Faraón, es para que se casara con Faraón. Eso significa. Y significaba que iba a pasar un tiempo como de unos 9 meses en que ella iba a estar encerrada en un lugar donde le iban a poner perfumes y baños especiales. Ya leyeron el libro de Esther, ¿verdad? Bueno, ese mismo tratamiento le iban a hacer a esta mujer, Sarai, para que fuera casada, desposada con el faraón, fuera tomada como esposa del faraón. Entonces dice, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Durante todos esos meses Abraham comió bien rico, ¿verdad? Y tuvo donde vivir y todo, y Abraham no decía nada. Pero su mujer estaba en espera de ser casada con otro hombre. ¿Es eso bueno? Bien, mas Jehová hirió a Faraón. ¿Se da cuenta cómo Dios interviene? ¿Por qué? Porque no se trata de Abraham, se trata de la promesa de Dios. No se trata de Abraham, no se trata de sus mentiras, ni de sus juegos exponiendo a su mujer a tan grave peligro. Se trata de la voluntad de Dios y del plan de Dios, que es infalible. Y Dios va a cumplir su plan en Abraham y lo va a cumplir en ti y lo va a cumplir en mí. Y nos va a forzar a veces a ello. Entonces dice, Jehová hirió a Faraón y su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y la acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Medias verdades son mentiras completas. Y la verdad es que Sarai era media hermana de Abraham, ¿verdad? Era media hermana de Abraham. Pero ese no era el punto es que era la mujer de Abraham. El punto es que fue falto en su fe. No debió haber ido a Egipto en primer lugar, se debió haber quedado en la tierra que Dios le había dicho. Pero Abraham no confió en Dios. Y esto es el primer capítulo 2, el primer capítulo que habla acerca del caminar de Abraham, nos da a entender una cosa, mis hermanos, como le he estado diciendo en estos últimos minutos. Dios va a cumplir en nosotros su
voluntad. Nos va a transformar, nos va a costar. Vamos a rasparnos todos los días y vamos a tener encuentros y desencuentros. Pero sepa una cosa importante, como estábamos reflexionando anoche mi esposa y yo. Jesús nos prometió esto en Mateo capítulo 28, ¿verdad? He aquí que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Sepa una cosa, no importa lo que esté pasando en su vida, las pruebas, las promesas, y si obedecemos o no obedecemos, tengan que considerar algo. Dios va a hacernos obedecer tarde o temprano. Dios nos va a llevar a su redil y va a hacer su voluntad en nosotros, de manera que lo vamos a terminar obedeciéndolo, en hacer lo que Él, para lo que Él nos llamó. Depende de nosotros qué tan fácil o qué tan difícil va a ser. Porque Abraham se resistió. Abraham se resistió en este capítulo y Abraham se va a resistir en los siguientes capítulos que vamos a leer. De la misma manera que vamos a ver a Isaac resistiéndose a la voluntad de Dios, a Jacob resistiéndose a la voluntad de Dios. Vamos a verlos luchando contra la voluntad de Dios. Pero Dios hace su voluntad en ellos. De unas maneras que le van a parecer increíbles a usted. Así que vamos a pararle aquí el día de hoy, ya me extendí bastante. Nada más, ya hablamos de esta tarea, nos quedan alguna tarea importante ahora para que vamos a analizar en el capítulo 15. No te quedes el capítulo 15, pero vaya investigando qué significa pacto y cuántos pactos vienen en la palabra de Dios. Pacto y cuántos pactos vienen en la palabra de Dios. ¿Ok? Buena tarea, está interesante y está difícil. La primera parte está fácil, pero la segunda parte está un poquito complicada. Los que encuentre, tráigalos cuando estemos en el capítulo número 15 de Génesis. Vamos a hablar de estos pactos en general y vamos a analizar la palabra. Amén. Padre, te damos gracias por la palabra que nos das en esta noche, Señor. Gracias porque eres un Dios tan hermoso, Señor, que nos permite estudiar la palabra y no condenar a un hombre como Abraham, sino aprender de él. Aprender, Señor, y vernos reflejados en su propia vida, que en sus primeros pasos, aunque tú le hayas hablado, aunque tú te le hayas aparecido enfrente, Abraham dudó. Y ahora le conocemos como el padre de la fe, no por esos días, no por esos momentos que leímos en el capítulo 12, sino porque toda su trayectoria, toda su vida, le permitió a Abraham conocer algo que no conocía en ese momento. Algo que nosotros debíamos conocer y tener dentro de nosotros. Algo que de hecho tuvimos de parte tuya en el mismo día en que escuchamos tu voz y te dijimos, yo quiero ser salvo. Y es fe, la fe que has puesto en cada uno de nosotros. Pablo se extendió bastante en su carta a los romanos, Señor, y te damos gracias por ello porque lo hizo de esa manera y puso a Abraham como un ejemplo de la fe que todos deberíamos tener. Una fe que mueve montañas, una fe que nos permite movernos y hacer la diferencia, porque eres tú el que está moviéndose en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y no se trata de quiénes somos nosotros, sino de quién eres tú, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, porque eres todopoderoso, eres soberano sobre todas las cosas. Y tu voluntad es perfecta y es siempre hecha. No importa lo que nosotros pensemos o digamos, tú eres Dios y no nosotros. Por eso te damos gracias, Señor, porque tenemos un gran descanso en saber que aún siendo humanos, que éramos enemigos declarados tuyos, tú nos hablaste, tú nos has amado desde siempre, tú nos llamaste y nos has rescatado para que hagamos tu voluntad. Transforma nuestras vidas, Señor, como transformaste la vida de Abraham. De manera, Señor, que nosotros también podamos ver las promesas tuyas aquí en la tierra. Gracias te damos por ello, bendito seas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Bueno, entonces, ¿por qué no se pone de pie una vez más? Vamos a alabar a nuestro Señor para terminar. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tus grandezas. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia
yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria sé. Una vez más dice, yo quiero ser portador de tu gloria, 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 yo quiero ser portador de tu gloria. Así es, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra de este día, mi Dios, que nos muestra y nos enseña, Señor, las cosas maravillosas que tú tienes, Señor, de cómo, Señor, aún en medio de nuestra desobediencia, Señor, tú haces tu voluntad, Señor, porque tú eres Dios, tú eres ese Dios soberano que hace las cosas no importando lo que nosotros hagamos, Señor. Gracias te damos en nombre de ti, Jesús. Amén.